En el año 1298 estaba prisionero Marco Polo porque había sido hecho prisionero en la batalla de Curzola, y entonces aprovechó la ocasión para dictarle a su compañero Rustichello de Pisa sus recuerdos de los viajes por Oriente. Rustichello redactó entonces una obra llamada Milión, y en esta obra que cuenta las peripecias de sus viajes junto con Nicolo y Mateo Polo, que eran el padre y el tío, que realizaron ya desde 1260. Esta obra fue escrita en francés, una lengua que en ese entonces estaba de moda en Italia para la prosa escrita. Uno de los textos que escribió entonces Rustichello, dictado por Marco Polo, es este que habla sobre el viejo de la montaña, y dice así: Mulete era una tierra donde habitaba un viejo llamado el viejo de la montaña. Con el mismo nombre de Mulete son designados los herejes según la ley sarracena. Os explicaré toda la historia de este viejo como a mí, Messie Marco, me fue narrada por muchas personas. El viejo era llamado en su lengua Alaodín. Había hecho construir entre dos montañas, en un valle que comunicaba con otro, un grande y bello jardín, el más grande y bello que se hubiera visto nunca. Allí se encontraban todos los frutos que hay en el mundo. Había las cosas más hermosas y los más bellos palacios que se hubiesen visto nunca, con adornos de oro y pinturas de todas las cosas bellas de esta tierra. Por unos canales corría vino, por otros leche, por otros miel y por otros agua. Había mujeres y doncellas, las más bellas del mundo, que sabían tocar los instrumentos y más expertas en cantos y bailes que todas las demás mujeres. Y el viejo daba a entender a los hombres que aquel jardín era el paraíso. Precisamente lo había construido de aquel modo porque Mahoma había hecho creer a los sarracenos que quien vaya al paraíso encontrará bellas mujeres y ríos de vino, de leche, de miel y de agua. Por esto el viejo había hecho construir el jardín como el paraíso prometido a los sarracenos por Mahoma. Y los sarracenos de aquella región creían verdaderamente que aquel jardín era el paraíso. En aquel jardín no entraba nunca nadie, excepto aquellos que él quería convertir en asesinos. Había en su entrada un castillo tan fuerte que en él no se podía temer a ningún hombre del mundo, y no se podía entrar en aquel jardín sin pasar por aquel castillo. El viejo tenía cerca de sí, en su corte, a todos los jóvenes de la región, de los 12 a los 20 años. Esto es, a los que parecían aptos para tomar las armas. Todos ellos conocían, por haberlo oído decir, las palabras de Mahoma, su profeta, que el paraíso era como os lo he explicado antes. Así lo creían realmente. ¿Qué más? El viejo hacía meter a estos jóvenes en aquel paraíso, 4 o hasta 20 a un tiempo, según se le antojaba. Y para ello hacía que les diesen una bebida que les dejaba inmediatamente dormidos. Los hacía coger cuando dormían, los metía en aquel jardín y después los hacía despertar. Cuando despertaban y se encontraban allí dentro y veían todas las cosas que os he dicho, creían estar en el paraíso de Mahoma, verdaderamente. Mujeres y doncellas permanecían constantemente con ellos, tocando y cantando, haciendo gran jolgorio, de manera que aquellos jóvenes tenían todo lo que podían desear y nunca por su propia voluntad hubiesen dejado aquel lugar. El viejo tenía una corte rica y espléndida y llevaba una vida muy buena, haciendo creer a aquellos ingenuos jóvenes de la montaña que él era un profeta. Y así lo creían verdaderamente. Y cuando tenía necesidad de enviar a cualquier lugar para hacer matar a alguien, a alguno de sus asesinos, el viejo ordenaba que a un determinado número de ellos se les suministrase la bebida, y una vez dormidos los hacía llevar a su palacio. Cuando los jóvenes despertaban y se encontraban en aquel castillo, en el palacio del viejo, se maravillaban mucho y no se sentían felices, pues por propia voluntad nunca hubieran marchado del paraíso en el que estaban. Iban inmediatamente en busca del viejo y lo reverenciaban muy humildemente, como aquellos que creían que era un gran profeta.
El viejo les preguntaba de dónde venían y ellos contestaban que del paraíso, y le explicaban todas las cosas que allí habían encontrado. Los demás jóvenes que no habían estado allí escuchaban aquel relato, ardían en deseos de ir a aquel paraíso, querían morir para poder ir allá y suspiraban esperando aquel día. Cuando el viejo quería hacer matar a algún gran personaje, ponía antes a prueba la eficacia de sus asesinos, enviándolos no muy lejos a una de las comarcas próximas con la orden de matar a una persona determinada. Hacían lo que les había ordenado el Señor y una vez muerto el hombre regresaban a la corte, o al menos los que escapaban, pues algunos de ellos quedaban en el lugar de su fechoría presos o muertos. Al volver a la residencia de su señor, los que habían escapado le decían que la orden dada había sido cumplida. El viejo los acogía afectuosamente y sabía muy bien cuál de ellos se había portado con más valor, pues en pos de cada uno de ellos había enviado hombres para observarlos y explicarle luego cuál había sido el más valiente y el mejor en matar. Y cuando el viejo quería dar muerte a algún gran personaje, o en general a cualquiera, se servía del más probado de sus asesinos, enviándole donde convenía, y le decía que hacía esto para hacerlo volver al paraíso. Si mataba a aquella persona, en caso de morir él, se encontraría inmediatamente en aquel paraíso. Los asesinos a quienes el viejo daba esta orden estaban más que contentos que con cualquier otra cosa y seguían fielmente lo que el viejo les ordenaba. De este modo ninguno huía de la muerte si así lo quería el viejo de la montaña. Y habéis de saber que muchos reyes y varones le pagaban tributo y mantenían buenas relaciones con él por miedo a que los hiciese asesinar. Y esto ocurría porque aquellas gentes no se habían puesto de acuerdo y les faltaba todavía unidad y dominio.